Muy buenos días, tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Sean bienvenidos este domingo 6 de agosto del año 2023. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Le damos gracias a Dios como cada reunión por sus múltiples misericordias, por sus múltiples favores. Le damos gracias, gracias, gracias a Dios. Su palabra nos exhorta y nos dice dar gracias en todo y por todo. Gracias, gracias por el vestido, gracias por el alimento, gracias por el cobijo, gracias por el trabajo, gracias aún porque en medio de la necesidad Él es el que envía los recursos más allá de lo que podemos entender o comprender. Le damos gracias por permitirnos tener una relación adecuada entre unos y otros. Su palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor puede darnos y traer paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero sobre todo le damos gracias a Dios porque hace 2000 años Él envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Propiciación tiene que ver con el sacrificio por nosotros, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecer fue su propia vida. Él fue enviado como humano, no fue enviado como un dios o como un semidios, fue enviado como humano, como nosotros, y experimentó lo que nosotros podemos experimentar en el día a día como seres humanos. Y es en esa condición de humano como Él se ofreció en sacrificio, y su sacrificio fue suficiente y fue completo, dice la Escritura. Suficiente y completo quiere decir que no faltó absolutamente nada y no sobró nada tampoco. Con ese sacrificio, nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado del pecado. Ha venido a mostrarnos un camino, a mostrarnos cuál es el camino, el único camino a través de la palabra de Dios. Le damos gracias porque a través de ese sacrificio, Él nos hizo pasar de la muerte eterna y nos ha dado esperanza bendita de vida. Con su sacrificio nos ha traído de la falta de entendimiento, de la ignorancia, a la luz del entendimiento, dice su palabra. Hay tantas cosas por agradecer. Incluso cuando llegó el tiempo en el que Él tenía que subir al cielo, Él expresó y dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya para que mi Padre les envíe el otro Consolador, el Espíritu Santo. Él les traerá entendimiento, revelación de las cosas que nos escuchará decir al Padre y a mí. Y le damos gracias y le damos la bienvenida a su Espíritu para que Él sea el que conduzca esta reunión, para que nos dé comprensión, entendimiento, y para que en la lectura de la palabra de Dios sea el Espíritu Santo el que haga las cosas que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Al que entendimiento, entendimiento. Al que conocimiento, conocimiento. Al que sabiduría, sabiduría. Al que dones, dones. Al que fruto, fruto. Al que necesita exhortación, exhortación. Al que necesita palabras de ánimo. Que la palabra del Señor pueda obrar en sus vidas para darles ese ánimo que necesitan para continuar en el día a día. Al que sanidad, sanidad, aún de manera sobrenatural. Le damos gracias a Dios. Y como lo hemos venido haciendo en nuestras reuniones, damos lugar a nuestra proclamación de esta mañana. Es la misma que hemos estado repitiendo durante 2 reuniones, en donde el salmista dice: aunque afligido
yo esté y necesitado, Dios, Jehová, pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador es Jehová. ¿Quién es nuestra ayuda? Jehová. ¿Quién es nuestro libertador? Jehová. ¿Quién es el que nos sustenta? Jehová. ¿Quién es el que nos protege? Jehová es su nombre. Dice la palabra de Dios para que todo mundo sepa su nombre. Él es Dios. No tardes, Señor, en venir en mi pronto socorro. Que se gocen y que se alegren todos los que te buscan. ¿Cuál es el requisito? Buscar al Señor. Y que aquellos que te buscan y te aman digan siempre que Jehová sea enaltecido. Querrás tú, oh Dios, querrás tú, oh Jehová, rescatarme el día de hoy, socorrerme el día de hoy. Te pido que no tardes, porque ciertamente me han rodeado muchos males, muchos. Me han alcanzado también mis maldades, mi falta de comprensión y entendimiento. Me ha alcanzado también mi falta de amor y mi falta de perdón. Y no puedo levantar la vista hacia ti, pero sé que tú eres el que me sostienes, porque en ti confío el día de hoy. Se han aumentado mis males más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón parece desfallecer. Por lo tanto te pido que no retengas tus misericordias para conmigo, que tu misericordia y tu verdad me guarden todos los días de mi vida. Pacientemente te esperaré en el día a día, pacientemente, y yo sé que tú inclinarás tu oído para escuchar mi clamor y me responderás. Y cuando tú me respondas, me harás sacar del pozo de la desesperación, del pozo de la angustia, del pozo de la tristeza, del pozo de la depresión, del pozo de la ansiedad. Tú eres el que me levanta, tú eres el que me sostiene, tú eres el que me levanta y pone mis pies sobre el lugar seguro, y aún más enderezas mis caminos. Por lo tanto, yo a ti cantaré, yo contaré de tus maravillas, hablaré de tu misericordia en el día a día, y diré: bienaventurado sea el hombre que pone su confianza en Jehová. Bienaventurado sea el hombre que pone su confianza en Jehová. Tu palabra dice que tú no miras a los soberbios, ni a los que se desvían detrás de la mentira. Señor, aumenta tus maravillas en mi vida y tus pensamientos para con nosotros, para que yo pueda entender. Gracias, Señor, gracias. Hablaré de tus beneficios, beneficios que no pueden ser enumerados, y te daré y cantaré a ti y diré: gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres el que me sustenta. Amén. En nuestra reunión pasada hablamos sobre el hecho de que las batallas de nuestra vida en el día a día se llevan a cabo aquí, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Ahí ocurren, aún cuando no nos percatemos y seamos conscientes de ello, ahí ocurren las principales batallas, sea cualesquiera la situación, sea cual sea. Ahí, en los pensamientos, la palabra de Dios dice que ciertamente nuestros pensamientos son pensamientos de mal y no de bien. Y Dios nos anima para que busquemos su palabra y en nuestra mente puedan venir y anidar pensamientos de bien. Y cuando estos pensamientos de bien
nosotros estemos seguros que son los pensamientos que ha puesto Dios, dice, para darnos el fin que Él desea para cada uno de nosotros, para darnos el fin que Dios desea de nuestras vidas. En otras palabras, para cumplir sus propósitos, para cumplir su voluntad. Y al hablar de esto, hablamos del libro de Efesios, desde el versículo 11 en adelante, que habla de la armadura de Dios. Hemos hablado indistintamente qué significa la armadura de Dios, porque una cosa es lo que yo lea. Por ejemplo, yo puedo leer que puedo tomar la armadura de Dios, dice, para resistir en el día malo, y que me ciña con la verdad. ¿Cómo me ciño con la verdad? ¿Cómo lo hago? Que me vista con la coraza de justicia. Escrito, puedo decir amén y puedo decir que está bien, pero ¿qué significa la coraza de justicia? Continúa diciendo y dice, cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pudiera decir que no entiendo completamente. Luego dice que tome el escudo de la fe, con el que puedo detener todos los dardos del enemigo. ¿Qué significa tener el escudo de la fe? Y termina diciendo que me ponga la protección, el casco o el yelmo de la salvación, y que tenga en mi mano la espada del Espíritu. ¿Cómo me pongo? Hablamos específicamente en la reunión pasada, esa protección en mi mente. ¿Cómo me la pongo? Hablábamos y concluíamos de que esa protección para su mente tiene que venir de estar en la palabra de Dios. ¿Y cómo está usted en la palabra de Dios? Leyendo, meditando, reflexionando de mañana, de tarde y de noche en la palabra de Dios, aprendiéndose versículos para que cuando venga el día malo, cuando vengan los pensamientos que me hacen estar intranquilo, que me hacen estar triste, que me hacen estar ansioso, que condicionan que esté deprimido, entonces esa palabra de Dios se haga una verdad y esa verdad pueda ocupar mis pensamientos para que esos pensamientos que me generan ansiedad y angustia vayan desapareciendo. Si he recibido una noticia desagradable, difícil, triste, y lloro y me pongo triste, yo puedo decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero si conozco la palabra, un pasaje que muchos de ustedes conocen, la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy, muy valiente. Porque yo soy tu Dios, dice Dios, yo soy tu Dios y voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar ahí contigo. ¿Cómo va a estar Él conmigo? A través de su palabra, a través de su palabra. Su palabra dice, cuando siento que no puedo resolver mis problemas, Dios me dice, clama a mí y yo te responderé. Estoy angustiado, estoy en la incertidumbre y entonces tengo que recordar que la palabra dice, vengan a mí todos los que estén cansados y todos los que estén fatigados, porque yo los haré descansar. Y el que tenga hambre y sed, venga y coma y beba del agua que yo le voy a dar. Y está por todos lados la palabra, y cuando usted empieza a traer la palabra a su pensamiento, esa palabra empieza a actuar más allá de lo que yo pueda comprender y entender, y entonces los pensamientos que no debieran estar ahí empiezan a disiparse. Puedo yo estar a punto de recibir una noticia desagradable, quizás como paciente, incluso no la quiero escuchar, pero debo recordar la palabra que dice, Señor,
El que confía en ti, el que confía en ti, se encuentra en confianza, sabiendo que tú tienes el control absoluto y total de las cosas. ¿Cómo viene ese pensamiento? Tiene que venir a través de la palabra, a través de la palabra. ¿Cómo viene a usted la palabra? Tiene que buscar la palabra en el manual de vida. Tiene usted que buscar la palabra en la Biblia. No puede ser de otra manera. Y cuando usted la lea, recuerde que la debe leer en voz alta. Cuando usted medite, debe repetir la palabra en voz alta. Porque ciertamente la palabra de Dios dice que la fe viene, no es algo que yo tengo. Con frecuencia escucho personas que me dicen, tenemos mucha fe, doctor. Yo tengo mucha fe. Y yo les pregunto, ¿y cómo sabe que tiene mucha fe? Y me responden, pues yo lo sé, yo lo sé. ¿Y cómo puede saberlo? De acuerdo a la palabra de Dios, dice que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. La fe viene, no es algo que yo tengo, la fe viene. Y cuando leo y hablo la palabra de Dios y por lo tanto escucho la palabra de Dios constantemente, yo no soy consciente de ello, pero esa fe dentro de mí me empieza a fortalecer espiritualmente. Y entonces la palabra de Dios se hace una realidad en la vida de cada uno de nosotros, cualesquiera que sea la situación. ¿Cuál es el requisito? Ir a la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. No solo el joven, los adultos también, los niños también. ¿Con qué? ¿Con qué nos limpiaremos en el día a día? Con la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo les lavó los pies a sus discípulos, Pedro no quería que el Señor le lavara los pies. Y le dijo, no, Señor, de ninguna manera, no voy a permitir esto. El Señor le dijo amorosamente, Pedro, si no me dejas lavar los pies, no tendrás participación conmigo en el reino de Dios. Pedro le dice, Señor, entonces no solo me laves los pies, báñame completo, Señor. Y el Señor le dice, no es necesario porque ustedes ya están limpios por la palabra de Dios. Subrayo esto. Aquellos que buscan, aquellos que leen, aquellos que repiten, aquellos que están en la palabra de mañana, de tarde y de noche, la palabra de Dios dice, ustedes ya están limpios con la palabra de Dios. Qué bella promesa y realidad estar en la palabra de Dios y saber que en el día a día eso es el alimento que yo necesito, eso es lo que me fortalece en el día a día, eso es lo que me da una expectativa de estar al pendiente de buenas cosas, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Dios, dice la palabra. En 2 de Corintios comentábamos también que Pablo está bien hablando y dice, pues ciertamente en el día a día andamos en nuestras propias emociones, andamos en nuestros propios pensamientos, andamos en nuestros propios deseos, cualesquiera que estos sean, dependiendo la edad que tenga, el sexo que tenga, todo está en nuestra mente y en nuestro corazón, pero muchos de esos pensamientos, muchas de esas cosas que están en el corazón no están ni en el orden ni en la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo esperar yo entonces que eso se torne una realidad? Quizás estoy esperando tener dinero de una manera sobrenatural para resolver tantos problemas económicos o personales. Pero si mi pensamiento está ahí y no consigo, eso me va a traer ansiedad, me va a traer angustia, me va a traer frustración, me va a traer enojo, me va a traer envidia, porque esos pensamientos no me ayudan. Pablo dice
Por nada estén angustiados, por nada estén afanados. Dios tiene el control absolutamente de todo. Y Él dice, todo lo que tienes que hacer es creer y confiar. ¿Está usted creyendo el día de hoy que Dios tiene el control de su vida? ¿Está usted confiando el día de hoy verdaderamente que Dios está en control total y absoluto de las situaciones? Cuanto más si usted le busca a través de la palabra, cuanto más si usted retiene la palabra, aprende la palabra, memoriza la palabra y expresa la palabra. Continúa diciendo, porque aunque andamos en la carne, andamos en nuestras emociones, andamos en nuestros pensamientos, no militamos según la carne, porque ciertamente las armas del día a día, las armas que yo tengo en el día a día para salir adelante, dice, no son carnales, no son de carne ni de sangre, sino son poderosas en Dios. Ni siquiera son mías las armas, son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Aquellos que me impiden ser libre, aquellas fortalezas que me impiden ser la persona que Dios diseñó, aquella persona que Dios quiere que yo sea para hacer la voluntad y los propósitos que Dios quiere, y no mi voluntad y mis propósitos. El problema es que todos queremos hacer nuestra voluntad y todos tenemos ciertos propósitos en los cuales generalmente en esos planes Dios no entra y queremos que sean prosperados. Y entonces nuestras oraciones van en ese sentido. No van en el sentido de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Para qué sirven estas armas poderosas en Dios? Dice, para derribar argumentos, para derribar excusas, para derribar explicaciones en las cuales me escudo para señalar que las cosas no me van bien por esto, no me van bien por aquello, es que no me dan esto, no me dan aquello, es que, y la palabra es que, suena a excusas todo el tiempo. Pero las armas poderosas en Dios sirven para derribar esos argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, cuando las armas de Dios ejercen dominio sobre nosotros, dice aquí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y cuando nosotros sometemos todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos a la obediencia de Dios, entonces prepárese, porque las cosas van a cambiar y Dios va a hacer cosas extraordinarias en su vida. En el libro de Romanos dice, porque los que son de la carne solamente piensan en la carne. El que es emocional solamente piensa en emociones. No lo hace de manera congruente, no lo hace conforme a la palabra de Dios. Y entonces se deja llevar por las emociones. Escuchaba en una situación que puede ser la situación de cualquiera de nosotros, hablar de una madre con una hija, y en la cual la hija expresaba que estaba enojada porque la mamá ayuda al hijo, la mamá protege al hijo, y resulta que el hijo no se esmera, no tiene trabajo, le quita el dinero a la mamá, y la hija dice, ya no te voy a dar dinero, mamá, porque todo se lo das al hijo. ¿Qué está ocurriendo? Nos estamos dejando llevar por las emociones. Y al dejarnos llevar por las emociones, esto no va a traer nada bueno para nuestra vida. En este caso, ¿qué estaba ocurriendo con esta persona? Se estaba llenando de molestia, se estaba llenando de enojo, se estaba llenando de frustración, se estaba llenando de rebeldía. La palabra dice, el apóstol Pablo dice, estén cuidadosos en el día a día con las cosas, eviten que cualquier cosa ponga raíces en su corazón, dice, no sea que brotando
alguna raíz de amargura. Debemos estar atentos para que de ninguna manera esto ocurra. Porque los que son de la carne, y ya hablamos, que son nuestras emociones, son nuestros pensamientos del día a día, piensan en las cosas de la carne. Cualesquiera que éstas sean, no entraré en detalles, ¿verdad? Dice, pero el ocuparse de la carne ciertamente es muerte. El ocuparse de la carne trae muerte. Y no solo se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Pero si la persona dice, el ocuparse del espíritu le traerá vida y le traerá paz. El ocuparse del espíritu a través de la palabra de Dios, dice, por cuanto los designios de la carne, el estar en la carne, el desear las cosas de la carne, dice, nos traen enemistad contra Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, no se engañen, que no saben que la amistad con las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Prenda usted su celular, prenda usted la televisión, prenda usted las noticias y escuche los mensajes del día a día. Usted es una persona exitosa, usted se lo merece todo, esculpa a un cuerpo desde el punto de vista artístico excelente, sea usted el más destacado, sea usted el más exitoso, sea usted el que más gana dinero, es usted la persona más próspera, pero no hay lugar o espacio para Dios, no hay lugar ni reconocimiento para Dios. Eso representa el estar en la carne, en las cosas de la carne, en las cosas que el mundo ofrece. Por eso Jesús dice, no se engañen, porque la amistad con el mundo, el desear esas cosas es enemistad con Dios. Y aquí lo que dice, esos designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la voluntad de Dios. No se sujetan a la voluntad de Dios. Y si no se sujetan a la voluntad de Dios, no pueden agradar a Dios. No basta decir yo creo en Dios porque Él es bueno, Él me ama, Él no podría traer algo malo para mí. Pero Dios demanda de nosotros algo. Demanda que nuestra conducta en el día a día sea conforme a su palabra, sea conforme a lo que Él nos exhorta y desea de nosotros. Jesús lo expresa de una manera clara, sencilla y contundente. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego la Escritura dice que aquel que es humilde, Dios lo exalta. A nuestro Señor Jesucristo dice que se humilló hasta lo sumo, hasta donde ya no podía humillarse. Y como ya no podía humillarse, entregó su vida. Y dice, por eso Dios lo levantó, lo exaltó, y por eso nuestro Señor Jesucristo se encuentra a la derecha del Padre. Esa misma promesa es para nosotros, para un día, cuando el Señor así lo decida, estar en el reino de Dios, reinando con Él. Por lo tanto, exhorta, la palabra de Dios nos exhorta y dice, no se conformen a las cosas del mundo, no se conformen a las cosas del siglo, sino renuévense en su mente, en el día a día, transformen su mente, su entendimiento, para que entonces, en la medida que puedan renovar su entendimiento, puedan comprender las cosas que Dios quiere para nosotros, entonces puedan entender la voluntad de Dios, que ciertamente es buena, agradable y perfecta. Pero si mi mente está en las cosas del mundo, deseando únicamente las cosas materiales, viviendo en emociones, no puedo entender la voluntad de Dios para mi vida. No puedo entender sus propósitos. Ustedes están escuchando. Dios ha empezado a trabajar en sus vidas. La exhortación es, ahora esfuércese, haga un esfuerzo más en este día y en los días venideros. Vaya a la palabra de Dios,
lea la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, reflexione en la palabra de Dios en el día a día. Y dice la palabra de Dios que eso le va a traer entendimiento, eso le va a traer comprensión, eso le va a traer sabiduría de acuerdo al orden de Dios. Dice en Proverbios 23:7, porque ciertamente cuál es el pensamiento del hombre, así es su corazón. Dice que de la boca salen las cosas que hay en nuestro corazón. Le pediría que reflexionara en esta oración. De la boca salen los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Deténgase un momento y escuche a las personas que le rodean, con las cuales usted tiene que convivir. ¿Qué es lo que dicen y cómo lo dicen? Yo podría citar un ejemplo cualquiera. A lo mejor me encuentro con alguien, con un adulto, y empezamos a platicar, y a lo mejor él empieza a decir, todo está mal, todo está de cabeza, no hay nada que valga la pena, todo está realmente, verdaderamente mal, cada vez estamos de mal en peor. Si usted analiza esas palabras, uno dice, ¿qué hay en el corazón de esa persona? ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Esa persona difícilmente podrá superarlo, sobre todo si no conoce la palabra de Dios, sobre todo si no hay algo que le ayude a superar esas cosas. Una mujer que haya sido lastimada, de repente puede decir, todos los hombres son iguales, probablemente porque no ha tenido una buena experiencia o relación con las personas con las cuales se ha relacionado. O un hombre puede decir, todas son iguales, todas son iguales. Generalmente cuando esto se dice de una manera despectiva, con una manera que expresa frustración. Eso es lo que hay en el corazón de las personas. Eso es lo que hay en el corazón de las personas. Y necesitan ser sanados. Y lo único que puede sanarlos es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay cosas sobrenaturales. Como el hombre no lo conoce, entonces el hombre empieza a buscar cosas que haya en el mundo que puedan traerme esa paz y ese consuelo y esa satisfacción. Hablo de manera personal. Antes de conocer a Dios, pues buscaba alguna manera en la cual yo me pudiera sentir pleno, me pudiera sentir satisfecho, me pudiera sentir tranquilo. Y al finalizar el día, hubiera hecho lo que hubiera hecho, volvía otra vez a esa falta de paz, a esa falta de tranquilidad. Y en el caminar uno puede experimentar muchísimas cosas. Enumerarlas tal vez caeríamos en otros aspectos de los cuales no quiero tratarlo. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba cuando era adolescente, en medio de muchos problemas que vivía como adolescente, me gustaba mucho ir a leer en la Ciudad de México a un lugar que era era un cerro, se llama el Castillo de Chapultepec, y tenía un lugar que estaba como una endonada y lo habían acondicionado para escuchar música clásica. Entonces yo me iba y me sentaba ahí y me ponía a leer. Y el estar escuchando música clásica, el estar leyendo, por supuesto que no leía la palabra de Dios porque no la conocía, al terminar me sentía yo a gusto, me sentía satisfecho. Pero al volver a mi realidad, los problemas volvían, la ansiedad volvía, la frustración volvía, la rebelión volvía. Y así nos puede pasar a cada uno de nosotros, cualesquiera sea la situación. Pero déjeme decirle que el cambio está en usted, está en tomar una decisión. Y la decisión se resume en ¿a quién va a seguir usted el día de hoy? ¿A un líder político? ¿A un líder social? ¿A un líder espiritual? ¿A un líder que hable de motivación?
¿Cuánto le va a durar eso? El Señor nos dice, búscame mientras puedas encontrarme. Búscame mientras puedas encontrarme. Hay dos situaciones que son muy comunes para nosotros, hablando precisamente de esto. Uno es la ansiedad. ¿Conoce usted la ansiedad? ¿Ha estado usted ansioso por cualquier situación? Incluso para ustedes, la mayor parte que son pacientes, el ir al médico les produce ansiedad o miedo, angustia, incertidumbre. ¿Qué me va a decir hoy? No quiero escuchar. ¿Cómo van a salir los resultados del laboratorio? Y el otro aspecto es depresión. Depresión. No, pues en este caso pueden decir, este médico pues no me da ninguna esperanza, todo lo que habla es de lo mal que estoy, y eso los va metiendo en una situación de depresión. Déjeme decirle algunas cosas. La depresión tiene que ver con las cosas que ya pasaron. Nadie está deprimido por las cosas que van a venir, porque ni siquiera las conoce. Pero la depresión tiene que ver por lo que ya pasó. Probablemente una vida tormentosa, una vida con necesidades, una vida de frustración, quizás de agresiones físicas, sexuales, emocionales. Y entonces, si eso que ocurrió está en nuestra mente de alguna u otra manera, eso me lleva a situaciones de depresión. Y el hablar de depresión es muy amplio, es muy grande. Están las situaciones extremas que incluso las personas pueden llegar a atentar contra su vida, y están situaciones que quizás no sean aparentemente tan graves y tan severas, pero que a lo mejor implican no me quiero levantar, no quiero comer, no tengo ánimo de nada, no hay nada que me motive para hacer las cosas. Si esos son pensamientos, eso se llama depresión. Y la depresión tiene que ver con las cosas que están detrás de nuestra vida y que de alguna manera nos están afectando. Dice en Filipenses 3:12, Pablo está hablando y dice, oigan, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, no es que ustedes me vean y que hable de Cristo y que hable de Jesús y que hable de Dios y los exhorte y los anime y les diga tantas cosas, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, ni tampoco quiere decir que yo sea perfecto. Algunas personas me dicen, es que usted es muy espiritual, doctor, y yo no puedo alcanzar ese estado. Eso también tiene que ver con este concepto. Y yo tengo que decirles, no, soy exactamente igual que ustedes, tengo luchas exactamente igual que ustedes. Hay cosas que me causan ansiedad y depresión en el día a día, pero no puedo quedarme ahí. Voy a la palabra y la palabra me anima y la palabra es la que me lleva para superar en el día a día esas situaciones. No es que yo lo haya alcanzado todo ni que yo sea perfecto, sino que sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Levántate, esfuérzate, sigue adelante, no te detengas. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque de esa manera lograrás entender la mente de Cristo. Aquí dice, porque para ver si así logro aferrarme a aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo en amor, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, no, pero una cosa hago, y esta es la exhortación, una de las exhortaciones para ustedes este día, una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás, olvidándome del pasado, ya se fue, no es real, ya no existe, ya pasó, quedó en las páginas atrás. Usted está ahora en una página que está escribiendo con sus acciones, con su voluntad, con sus deseos. Usted es el protagonista de lo que va a escribir el día de hoy. ¿Qué va a escribir el día de hoy? ¿Cosas negativas o cosas positivas? En la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, le va a traer entendimiento para escribir cosas positivas, cosas
que lo alienten, cosas que le fortalezcan, cosas que traigan esperanza y fe a su vida. Ciertamente, dice Pablo, olvidándome de lo que está allá atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Me extiendo, prosigo a la meta, pongo mis ojos hacia adelante. Aquí Pablo dice, para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, no es que lo haya alcanzado, me esfuerzo en el día a día, pongo mis ojos en el Señor, pongo mis ojos en nuestro Señor Jesucristo y me esfuerzo en el día a día. Para ustedes está deprimido, levántese, siga para adelante, levántese. En la palabra de Dios lo exhorta para hacerlo. La palabra de Dios dice, en Cristo soy más que vencedor. ¿Y cómo eres más que vencedor en Cristo? Tiene que ver con la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a animar, lo va a exhortar, va a hacer que usted siga adelante. En Isaías 43:18 dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque se va a deprimir. Se va a deprimir. Y eso lo va a frenar. Va a impedir que usted siga hacia adelante. Y dice Dios, diciendo a través del profeta, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Pronto saldrá a luz. ¿Acaso no lo conocerán? Otra vez, Dios está hablando a través del profeta. Otra vez voy a abrir camino en el desierto. Otra vez voy a abrir ríos en la soledad. Para nosotros en el día a día tengo nuevos planes para ti, tengo nuevos propósitos para ti, tengo nuevas amistades para ti, tengo nuevas expectativas para ti, tengo nueva esperanza cada día porque mi misericordia es nueva cada día. Esa debe ser mi expectativa. Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Es que estás muy mal, estás muy enfermo, esa enfermedad te va a traer la muerte, pero hoy estoy vivo. Hoy estoy vivo, hoy puedo agradecer a Dios, hoy puedo agradecerle a Dios por todos y cada uno de sus beneficios, hoy puedo agradecerle por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mis amigos, hoy puedo agradecerle a Dios porque en medio de la necesidad Él me da recursos. Dice Dios, publiquen mi alabanza, publiquen en agradecimiento. Porque ciertamente yo soy el que he borrado todas las cosas del pasado. Y dice Dios, yo mismo no me acuerdo de sus faltas. Si ustedes vienen hacia mí y se arrepienten de su manera de vivir, yo no tengo memoria. Me olvidaré de todo aquello. En Lucas 9:62, Jesús le dijo en la enseñanza a sus discípulos, ninguno que ponga su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado y que mire hacia atrás, de ninguna manera es apto para el reino de Dios. Nuevamente es una exhortación para dejar el pasado. Muchos de nosotros, para dejar el pasado, tenemos que hacerlo a través de algo que se llama el perdón. Y tengo que perdonar. Perdonar a aquellos que me han lastimado, perdonar a aquellos que me han juzgado, perdonar a aquellos que me han señalado, perdonar a aquellos que han hablado en contra mía, perdonar a aquellos que me han agredido físicamente. Pero es que no puedo, es tan difícil, no puedo. Tienes que esforzarte. Y la manera de hacerlo es abrir tu boca y decir, yo los perdono, yo te perdono, cualesquiera que sea el nombre, cualesquiera que haya sido la situación, yo te perdono en el nombre de Jesús. El complemento es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú lo hagas,
Dios te va a sorprender con lo que empezará a hacer en tu vida. Eso es en relación a la depresión y al pasado. ¿Qué pasa en relación a la ansiedad? ¿De dónde viene la ansiedad? ¿Por qué estoy ansioso? La ansiedad viene por esperar las cosas que aún no llegan y estoy viendo al futuro. Eso trae ansiedad. Por ejemplo, alguien que se dedica a la bolsa de valores está esperando respuestas y eso lo tiene muy ansioso porque no sabe qué va a pasar en el minuto siguiente. Entiendo que en un momento pueden perderse cantidades de dinero muy importantes y eso trae ansiedad. Aún en ello, uno tiene que estar confiado de las decisiones y esas decisiones vienen de estar confiados en que Dios tiene el control. Deben de estar fundamentadas en que yo pongo mi confianza total y absoluta en Dios, teniendo su palabra. Mateo 6:27 dice, ¿quién de ustedes, les pregunto también, quién de ustedes, por mucho que se preocupe, por mucho que quiera, aquí dice, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Nadie podemos hacerlos. ¿Quién de nosotros, por mucho que esté haciendo cosas para cosas en el futuro, dice, quién de ustedes que se esté afanando por el vestido, qué habrán de ponerse? ¿Por qué se afanan? ¿Acaso no ven las flores? ¿No ven los árboles? ¿No ven las cosas que Dios ha hecho? ¿Acaso un árbol se afana o se preocupa? ¿Acaso una flor está preocupada porque hoy florece y mañana se seca? ¿Acaso un ave se preocupa por lo que habrá de comer el día de hoy? Y con todo eso, toda la naturaleza canta, aclama y bendice a su Creador. Mateo 6:28 dice, ¿por qué os afanáis? Consideren las flores, consideren los lirios, cómo crecen y no trabajan y no hilan. No se angustien en todos diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Note lo que dice. ¿Qué comeremos? Probablemente haya que esté en esa situación. ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿En dónde dormiremos? ¿Iré a tener el sustento o el dinero para el día de mañana? ¿Iré a tener trabajo el día de mañana? Pero no ha llegado el día de mañana. Es hoy, hoy, hoy. Pero aquellos que confían en Dios, dice en Mateo 6:32, los que no conocen a Dios están ansiosos por estas cosas, están afanados por estas cosas, pero aquellos que confían en Dios pueden decir, mi Padre Celestial sabe que tengo necesidad de todas estas cosas. Y Dios lo sabe, Dios lo sabe. Así que no te angusties por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias circunstancias. Aquí dice, traerá su propio afán. Baste a cada día su propia característica, su propio bienestar o su propio mal. A cada día. Y termina el Señor en esta escritura exhortándonos y diciéndonos, mas lo verdaderamente importante es, busquen el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, por lo tanto, debe haber una respuesta de parte nuestra. Por lo tanto, busquen a Dios y dejen los caminos que no le agradan a Dios. ¿Cuáles caminos no le agradan a Dios? Todos los que tienen que ver con nuestra naturaleza humana.
la mentira, el engaño, la soberbia, la rebeldía, el enojo, la frustración, la depresión, la ansiedad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? El que habremos de comer, el que habremos de beber, el que habremos de vestir, la provisión. Dice, todas estas cosas Dios se las dará, más allá de lo que ustedes puedan comprender o entender. Y yo lo estoy expresando, y no quiere decir que yo no me angustie en el día a día, y voy a tener trabajo, y voy a tener un ingreso, tengo que cubrir tantas cosas, y yo mismo tengo que recordar la palabra de decir, Señor, tú tienes el control. Tú siempre estás en control de todas las cosas. Dame la capacidad de estar confiado en el día a día, Señor. Y aun cuando vengan tiempos de necesidad, tiempos en los cuales puedan generarme una situación de no saber qué hacer, yo debo estar confiado en ti, Señor. ¿Y cuál es mi obligación? Ir a la palabra, ir a la palabra, ir a la palabra, confiar en la palabra, estar en la palabra. Por lo tanto, mi exhortación para ustedes el día de hoy es conforme a la carta del apóstol Pablo. Ciertamente olvidándome del pasado, dejo las cosas atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas? Todas. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos, dice el salmista. Este es el día que hizo Dios para ustedes. Gócense. Cualesquiera que sea la situación, alégrese. Levante sus manos y agradézcale a Dios por todos y cada uno de sus beneficios, tal como lo expresa en su palabra. Y que su alma diga, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es Él es el que te sostiene, Él es el que te da la vida, Él es el que está en el control, Él es el que te da la palabra, Él es el que te exhorta, Él es el que te anima, Él es el que te provee, Él es el que te sana. Y si Él es el que hace todo esto, ¿por qué estamos angustiados y afanados? La exhortación es, creamos que Dios tiene el control perfecto y absoluto. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha venido ningún problema, ninguna tentación que no sea humana. Todos tenemos básicamente las mismas necesidades, independientemente de nuestra situación. A lo mejor un empresario necesita ganar cientos de millones de pesos para resolver ciertas situaciones, pagar empleados, pagar nómina, pagar importaciones, no lo sé. Y aquel que tiene un empleo definido de 8 horas, también necesita eso para cubrir las necesidades conforme a su situación. No nos ha venido ninguna situación, ninguna tentación, ninguna debilidad que no sea humana. Las compartimos, las entendemos, son comunes entre nosotros. Y quiero subrayar, dice, pero Dios es fiel. ¿Puede usted repetir ahí en su casa? Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Recuerde que empezamos así la proclamación. Aunque angustiado y desesperado, Dios pensará en mí. Dios es fiel. Dios es fiel y dice que no permitirá que yo esté en una prueba que venga a mi vida que no pueda resistir. Voy a repetir, Dios no permitirá
que yo esté en una situación, cualesquiera que ésta sea, que yo no pueda resistir, sino que juntamente con esa prueba, con esa tentación, Dios me dará la salida. Y ahí está. Nuevamente, Dios me dará la salida para que la pueda resistir. Por lo tanto, vengan, vengan, todos los que tienen hambre y sed, vengan, vengan, dice el Señor, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, vengan, compren y coman. Compren sin dinero y sin precio, dice el Señor. ¿Por qué se gastan? ¿Por qué se gastan sus recursos en lo que no trae vida? ¿Por qué se gastan sus recursos en lo que no les permite estar saciados y en paz? Escuchen, 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 dice el Señor, coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Coman del bien, coman del bien. ¿Qué significa esta palabra? Nuestro Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Coman del bien, coman de la palabra de Dios, coman del alimento que Dios tiene para ustedes en el día a día. Y lo que ocurrirá es que su alma se deleitará y estará en paz. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Los esperamos el próximo jueves. Bendiciones.